Muy buenos días, segunda hora ya desde la mañana de Federico en el radio, como todos los días. Les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía. Soy Rosana Laviada, reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Es la mañana de Federico, a partir de las 10:15 aproximadamente, con Isabel González, toda la prensa, Rosa la crónica, Rosa nuestra crónica, Rosa por supuesto, y mucha más información y entretenimiento. Y también, bueno, pues muchas más noticias interesantes que tendremos que abordar hasta las 12 del mediodía, como siempre. Comienza la temporada estival de Es la mañana de Federico. Tenemos al jefe ya de vacaciones y hasta el próximo día 1 de septiembre, que será cuando empiece nuestra nueva temporada. Una temporada más con todos ustedes, así que permítanos que nos acerquemos a sus hogares, a sus sitios de recreo, a sus lugares de vacaciones, a sus autobuses, a sus coches, a sus cascos, en fin, sea, como nos escuchen, a su podcast. Aquí estaremos encantados de seguir haciéndolo en su compañía. Déjenme que les cuente cómo se presenta el día, cómo se presenta el tiempo en una jornada en donde se ha notado y bastante considerable la bajada de las temperaturas. Esta noche por fin hemos podido dormir tranquilamente porque en algunos puntos incluso las temperaturas han bajado más de 10 grados. Hay en cualquier caso alerta amarilla por calor en Andalucía, en Murcia y en la Comunidad Valenciana. Algún chubasco se va a registrar en Cantabria y en el País Vasco, y en Toledo en concreto esta situación de bajada generalizada de las temperaturas ha permitido que se esté tratando de evolucionar de manera favorable esa extinción del incendio en la Torre de Esteban de Ambrán, donde un centenar de personas han tenido que ser evacuadas. También sigue activo, pero está controlado el incendio declarado en Badajoz. Allí varias personas tuvieron que ser desalojadas del poblado de Cíjara y un camping cercano donde han podido volver en las últimas horas, y allí ha sido restablecido también el tráfico en esa zona de Badajoz. Se han calcinado cerca de 2.350 hectáreas en un incendio que habría sido provocado. A esta hora, como les digo, en Madrid tenemos 22 grados. Hoy vamos a llegar a una máxima de 32, una bajada de casi 10 grados respecto a las temperaturas que se registraron la semana pasada. La máxima nacional se va a registrar hoy en Córdoba y en Granada. Allí se van a alcanzar los 37 grados. La mínima en Burgos y en Ávila con 9 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Porque siempre hay una cerca. Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo. Y porque regalan 10.000 euros cada día. Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es. Es la mañana. Es radio. Mientras medio mundo está desde el viernes entretenido con la infidelidad de Andy y Christine durante su concierto de Coldplay, la otra mitad disfruta de sus vacaciones. Permítanos, queridos oyentes, como les decía, que por unos instantes entremos en sus hogares para contarnos y contarles la actualidad de la jornada. No me malinterpreten ustedes, no es que yo considere que la historia de los infieles carezca de importancia o no sea cosa seria, que seguramente para sus familias, amigos y empresas es máxima, sino que aquí, no sé si para nuestra desgracia, quizá también para la de ustedes, tenemos que centrar la atención en otros personajes que maldita la gracia que nos hace. En cualquier caso, y pensándolo bien, ¿qué es una infidelidad? Bueno, pues una infidelidad es una falta de lealtad, es un engaño, es una traición. Así que, en el fondo, no vamos a referirnos a cosas tan distintas, a cosas tan diferentes. En las últimas horas, y como consecuencia de la imputación de Cristóbal Montoro por un caso de modificación de leyes durante su etapa como ministro de Hacienda para favorecer a determinadas empresas con las que trabajaba su despacho equipo económico, son multitud las voces que han pedido a Alberto Núñez Feijóo que rompa con el pasado más reciente de su formación, del Partido Popular, que rompa, por ejemplo, con Feijóo, que rompa, por ejemplo, con Soraya Sáenz de Santamaría, que rompa con Fátima Báñez, que rompa con Nadal, y qué les voy a decir de Pablo Casado y de Teodoro García Egea. Y es que quizá el último nombre, el de Alberto Nadal, quizá ese nombre sea el más comprometido, aunque no el más relevante, precisamente porque tras el último Congreso de los Populares se anunció su fichaje de Alberto Nadal, exsecretario de Estado de Energía, también exsecretario de Estado de Presupuestos, cargos que ocupó con Montoro como ministro de Hacienda. Lo cierto es que más inoportuno no podría ser este fichaje.
fichaje, aunque no menos cierto es que no aparece su nombre implicado, el de Alberto Nadal, en ninguno de los hechos que se atribuyen a Montoro. De la ruptura con Nadal y con Soraya y con Rajoy han escrito y reflexionado durante este fin de semana Federico Jiménez Los Santos en Libertad Digital, Jesús Cacho en Voz Populi, Pedro J. Ramírez en El Español, Jordi Benítez en El Debate, en fin, multitud de referencias que además no se puede decir que procedan del ala más izquierdista, digamos, de la prensa patria. Yo les reconozco que no salgo de mi asombro cuando todavía escucho a personas, y no son pocas, las que defienden que España no es un país corrupto. Yo creo que España tiene la raíz podrida y que se han normalizado formas y estados de corrupción bajo la apariencia de normalidad. Por eso a una le reconforta al menos saber o poder comprobar que cuando los medios de comunicación hacen bien su trabajo y denuncian la corrupción, venga de donde venga, están en el lado correcto de la historia. Y esto es lo que se ha venido haciendo en esta casa desde hace muchos, pero que muchos años, desde que se fundó. En abril del año 2015, hace algo más de 10 años, en este programa ya denunciamos con detalle lo que estaba sucediendo con Montoro y con asociados. Luis Fernando Quintero, con quien luego tendremos oportunidad de hablar, le acabamos de recibir en el resumen de la prensa económica de sus vacaciones merecidísimas de verano. Bueno, pues él lo denunció y lo vino contando en Libre Mercado, crónica tras crónica. Habló de equipo económico, de Montoro, de su hermano, del señor Rico. Es la mañana de Federico, dedicó muchísimos minutos a esta cuestión, muchísimos minutos de tertulia como esta. Después de irse ese señor, llega estamos hablando de los primeros meses de esta legislatura. Zapatero había dado una pasta disparatada, como el Plane, pero peor, que está en el recibo de la luz, que es carísimo. Carísimo por los impuestos y carísimo sobre todo porque estamos pagando el parón nuclear y las renovables. Bueno, en las renovables, dice Soria, aquí se va a cortar la subvención a todas. Hay que recortarlas a todas. Sin que... No offense. Bueno, y entonces saca Montoro un informe. Aquí tengo un informe de estilo de Montoro, ¿no? Que no, todas menos las solares, o sea, Bengoa. Y entonces, el informe dice, espera un momento. Y entonces Soria saca de la cartera el mismo informe, pero en lugar de con el membrete de Hacienda, a Bengoa. ¿Por qué no hay que recortar la subvención a las solares? En ese punto ya los subsecretarios se daban codazos. Bueno, acabaron levantándose la voz, porque los dos son muy chulos, y bueno, aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Rosario, Aurora, siguieron los dos hasta la fecha. O sea, ni uno se ha ido por vergüenza del gobierno, ni el otro ha sido destituido y procesado por prevaricación, porque eso sí que es prevaricar en el Consejo de Ministros. Oye, y que ganó a Bengoa, ¿eh? Y en ese comunicado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que ha recibido Libertad Digital, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas desmiente los sucesos contados en la web Libertad Digital. No se sabe si se refiere, por ejemplo, a lo de German Wings, o no sé a qué sucesos se refiere. Dice que el Ministerio niega que tuvieran lugar dichos sucesos en la reunión de la Comisión Delegada ni en ninguna otra del Gobierno. Añade que el ministro siempre ha defendido el interés general. El ministro, no el ministerio. Por encima del particular en todas las decisiones del Gobierno, lo que puede suponer el malestar de ciertos sectores, y así es como deben interpretarse ciertas informaciones malintencionadas y carentes de veracidad. Coincide con un foro en La Razón, donde el protagonista precisamente fue Montoro. Gran despliegue en La Razón a esta cita, pero... y ninguna pregunta al respecto de esta información. Me han contado, que porque fue Luis Fernando Quintero el que había hecho la información, para que se podía preguntar. ¿Puede usted responder a que tenía usted el informe de Abengoa o Abengoa el suyo en el Consejo de Ministros en dos ministerios distintos? ¿Por qué el mismo informe lleva membrete Ministerio de Hacienda, membrete Abengoa? Un fallo en la fotocopiadora. Bueno, no pudo, porque estaban 5... Claro, eran Gloria Lomana y la gente de la casa. La gente de la casa y tal. Bueno, pero es que como Montoro no puede, es como las palomas, tienen que dejar huella su paso por el aire, por las nubes. Entonces dice, estoy muy contento de Astremedia, que estén aquí los de Astremedia.
Bueno, es abril del año 2015. Esto pasaba y se denunciaba en esta casa hace 10 años. Hoy con Luis Fernando Quintero vamos a recordar cómo se sucedieron los hechos en aquellos años y cómo se produjo toda la información y bueno, qué se puede esperar de ese caso, de ese proceso y por qué durante 7 años ha estado oculto en ese proceso de instrucción del juez de Tarragona que hoy pues conoceremos más en detalle. En fin, Luis Díaz, muy buenos días. Muy buenos días. De corrupción seguimos hablando. Sobre esta cuestión se ha hablado mucho el fin de semana, lo ha hecho hasta el propio presidente del Partido Popular, pero hay otros casos, otras cuestiones y otros informes que de momento no conocemos y que indican que España está en una situación, bueno, pues verdaderamente peliaguda y grave respecto a la corrupción endémica que padecemos. Eso es, el Partido Popular fuerza a Sánchez a que justifique el bloqueo del demoledor informe Greco sobre la corrupción socialista. Los populares han registrado varias preguntas en el Congreso pidiendo al Gobierno que explique qué tiene que ocultar ante la negativa de publicarlo hasta el mes de agosto. Mientras, Feijóo pide que el caso Montoro se investigue hasta el final, más aún cuando afecta a alguien que ha militado o milita en tu propio partido. El líder de la oposición también ha insistido en que en 30 años que lleva en política no ha nombrado a nadie que esté vinculado a casos de corrupción. Desde el Partido Socialista desvían el foco y acusan al Partido Popular de tibieza ante el caso Montoro al no adoptar, dicen, ninguna medida. Escuchamos a Feijóo y a la portavoz socialista Emma López. El señor Sánchez es el presidente del Gobierno que ha estado más rodeado de corrupción de todos los presidentes que hemos tenido durante la democracia. Inicia su carrera política y va unido a un fraude en su ADN político, ¿no? Yo he dicho en mi discurso en el Congreso de los Diputados que no puede haber dos varas para la corrupción. Afecte a quien afecte, las sospechas de corrupción tienen que tener el mismo tratamiento. La respuesta que han dado tanto el señor Feijóo como el resto del equipo del Partido Popular, la verdad es que ha sido pues muy clarificadora. Ha sido de absoluta tibieza. Tampoco han propuesto ninguna medida para evitar que comportamientos así vuelvan a ocurrir. Es la mañana. Es radio. Y cuando son las 8:17 de la mañana, 7:17 en las Islas Canarias, vamos a cambiar de asunto, aunque todas estas cuestiones lógicamente las vamos a abordar en nuestra tertulia dentro de aproximadamente 25 minutos, hoy con Bieito Rubido, con Luis Valcarce y por supuesto con Luis Fernando Quintero. Les comentaba que en el último número de la revista Time, Simon Schuster escribe un completísimo reportaje sobre los miles de niños ucranianos que han sido secuestrados y son retenidos en Rusia. Les recomiendo fervientemente la lectura de este reportaje que pueden encontrar ustedes en la revista Time y por supuesto pueden acceder a él de forma completa. Estos niños son integrados en hogares de acogida rusos donde, según los testimonios de las familias afectadas, son sometidos a un lavado de cerebro y un posicionamiento en contra de su país, de Ucrania, y de sus propias familias. El rapto de estos niños ha pasado a un segundo término, a un segundo plano dentro de las negociaciones para la paz y hay una verdadera preocupación entre las autoridades rusas y el propio presidente Zelensky al respecto. Sobre esta cuestión queremos hablar con Olga Tarnowska. Ella es profesora, intérprete, traductora. Tiene además un canal de YouTube donde habla de la invasión rusa en Ucrania de manera puntual desde dentro de Ucrania, porque ella está allí, muy cerca de Kiev, en un pueblo muy cercano. Olga, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos. Encantada de hablar contigo, Olga. Nos gustaría interesarnos por esta cuestión a raíz del reportaje, como decía, que publicaba Simon Schuster en la revista Time sobre un aspecto de la invasión rusa en Ucrania a lo largo de los últimos años, del cual prácticamente no se ha hablado y si se ha hablado ha sido poco, creemos, debido a la gravedad que tiene. Estamos hablando de esos niños secuestrados, esos niños raptados que son llevados a Rusia, lógicamente raptados por parte de las fuerzas rusas y secuestrados de sus hogares, de orfanatos, de guarderías. ¿De cuántos niños, Olga, estaríamos hablando? Pues efectivamente, Rosana, se habla del mayor secuestro de los niños desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos solo comparándolo con lo que hicieron los nazis con los niños polacos. Entonces, las cifras que manejamos oficialmente son alrededor de 20.000 niños.
pero puede, porque hay otros cálculos, que haya la cifra es bastante mayor. Entonces, Ucrania oficialmente dice que Rusia todavía tiene en su poder 19.546 niños. Y tristemente, la devolución de los niños es muy lenta. O sea, si hemos podido devolver ya a esas alturas a 4 o 5 mil de militares presos, solo hemos podido devolver 1.434 niños, más o menos, porque en los últimos días han vuelto 11 niños, desde los territorios ocupados o desde el territorio ruso. Entonces se trata de un genocidio, de un crimen de guerra que está cometiendo ahora mismo un país que todo el mundo sigue considerando civilizado contra otro país, que es secuestrar al futuro de este país. Y es un crimen que también es muy triste porque es muy sensible. Los niños son absolutamente indefensos en manos del gobierno ruso, de la gente que se queda con ellos, porque no sabemos con quién se quedan estos niños. Rusia no da ninguna información, absolutamente, ni a Ucrania, ni a las organizaciones internacionales, que sea Cruz Roja, ONU. Nadie puede obtener algo de ellos. Sabemos que se están adoptando, sabemos que hay 136 centros donde se detienen estos niños, donde se rusifican, se les obliga a olvidar su pasado, se les militariza, se les adoctrina. Entonces todo lo que está pasando es muy terrible, por eso no se habla, porque los niños en cualquier sociedad normal es algo intocable. Y Rusia pues está abusando de mil formas. Lo que estás relatando, Olga, es escalofriante. Es escalofriante el hecho en sí del secuestro, pero es escalofriante también el silencio que hay alrededor de este genocidio y este crimen de guerra, como bien lo has descrito. En el reportaje del Time se habla del caso del orfanato de Gerson durante la ocupación rusa y cómo incluso altas autoridades rusas llegaron a secuestrar a niños y a niñas que estaban en este orfanato. Estamos hablando de investigaciones que se han venido desarrollando, bueno, pues de manera seria por cadenas como por ejemplo, como es el caso de la BBC, e incluso algún estudio de la Universidad de Yale que hasta hace bien poco había estado financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Sí, la Universidad de Yale ha efectuado un programa tremendo para trazar a estos niños. ¿Por qué? Porque los rusos, en cuanto se quedan en su poder, no solo les cambian los nombres, sino también la fecha de nacimiento. Entonces el niño ya queda absolutamente intrazable, como los niños del orfanato de Gerson, que tenían de pocos meses a pocos años. El niño no sabe de dónde ha venido ni quién es con esa edad. Y por eso Ucrania devuelve a los niños básicamente mayores, que tienen conciencia, que han sido captados, secuestrados y que a lo mejor tienen algún pariente, alguna conexión todavía en Ucrania. Y pues la última vez hemos devuelto 11 niños y de ellos 5 son de la misma familia, eran hermanos. El mayor tiene 17 y el pequeño tiene, 7, 8 años. Sí. Entonces, estos niños todavía se pueden rescatar, pero ya muchos periódicos, no solo Times, sino por ejemplo The Guardian, Político, han escrito este problema y dicen que es prácticamente imposible. El gobierno ruso se niega a devolver a estos niños, pone traumas, exige documentos inverosímiles de Ucrania para poder rescatar a su propio hijo, nieto o quien sea.
Es y impresionante. Claro, eso es tremendo. Es tremendo y es impresionante por lo que estás comentando. Claro, la incapacidad, digamos, lógicamente, de seguir el rastro de estas criaturas que, como bien dices, son muy pequeñas, se les cambia la identidad y a partir de ahí, lógicamente, como no hay una voluntad, todo lo contrario, por parte de Rusia, es imposible seguir esa pista. ¿Por qué crees, Olga, que hay cierto silencio, si no un silencio casi absoluto al respecto de esta situación y cuál sería la solución? El presidente Zelensky habla de una concienciación internacional que pueda pues llevar a los tribunales internacionales a actuar contra Putin, contra el Kremlin. ¿Cómo lo ves? Bueno, es un crimen de guerra ya reconocido. Putin es imputado por ser criminal de guerra justo por el secuestro de los niños, por el Tribunal Internacional de la Haya. O sea, este individuo ya en teoría 136 países del mundo deberían detenerlo. Entonces Ucrania quiere crear conciencia sobre este problema, porque todo el mundo nos habla de la cultura rusa, del teatro Bolshoi, del lago de cisnes, pero no quieren mirar para el lado tan brutal como el secuestro de los niños. Y estos niños también pueden acabar en manos de un cualquiera, porque se dan en adopción ilegal saltando los trámites, se les dan pasaportes rusos y Rusia intenta hacerse. Ellos ven a estos niños como un recurso, algo más que ellos roban a Ucrania, ¿no? Nos han robado tierras, nos han robado fábricas, todo esto, y los niños, ellos los ven como un trofeo más. Y en un siglo XXI eso es impensable. Entonces, Ucrania, por ejemplo, está creando sociedades con países de todo el mundo, porque había casos de secuestros de niños en la América Latina, por ejemplo, de Chile, en Argentina, durante las dictaduras. Entonces ellos ya tienen cierta experiencia en rescatar a estos niños, pero no es comparable con la escala que tenemos en Ucrania. Y también hay algunos países que se quedan en la sombra, pero facilitan este intercambio, como Qatar. ¿Vale? Qatar patrocina muchísimo, ellos presionan a Rusia para que devuelva a estos niños y ellos a veces, porque los niños no pueden volver directamente, tienen que hacer un gran viaje por los países, yo que sé, por Turquía, por otros países para llegar a Ucrania. A veces tardan semanas en llegar porque no hay fronteras abiertas entre Ucrania y Rusia, todo es frente, no, todo es guerra y esto es también algo complicado. Y lo más complicado es, obviamente, es la negativa de Rusia. Estamos hablando, como decías al principio, Olga, del futuro de una nación, que son sus niños, que es su juventud, que es su infancia. Además, claro, estamos hablando de una nación que está perdiendo población. Las cifras, yo no sé si tú me las puedes confirmar, se habla de 41 millones de habitantes ucranianos, se ha pasado a 31 millones, entre, lógicamente, las bajas que ha producido la guerra y la gente que ha tenido que abandonar el país. ¿Esto es así? Sí, porque claro, entendemos que estamos hablando de los niños secuestrados, ¿no? Pero hay 1.600.000 niños que viven en territorios ocupados o que han sido desplazados a Rusia con sus familias o con lo que sea. Y estos niños también están siendo adoctrinados en sus colegios. Los pasan por un lavado de cerebro brutal. O sea, ya no estamos hablando de solo 20.000 niños, ¿vale? Estamos hablando de una política del Estado para convertir a estos niños en perfectos rusos, en que mañana vendrán a Ucrania a seguir matando a su propio pueblo. Entonces es una cosa tremenda que se está pasando. Y claro, la población de Ucrania ahora es mucho menos que 30 millones. No estamos en 26, 27 millones ahora mismo, porque hay tantas personas que han huido de la guerra que ya la cifra puede rozar hasta 10 millones, 11 millones.
Es muy interesante el adoctrinamiento brutal que acabas de denunciar y que acabas de explicar. Es otra cuestión. Claro, aquí encima estamos hablando de esos territorios ocupados en donde lógicamente están y residen ese millón de niños con sus familias y están siendo adoctrinados directamente en la escuela. No hace falta que se oculten en la escuela, claro, con los libros que allí tengan o con los profesores que les estén adoctrinando. Es tremendo. Olga, ya te quería preguntar un poco por el día a día. Tú vives, si no estoy mal informada, muy cerca de Kiev, en una zona además que es azotada casi diariamente por Rusia. ¿Cómo vivís el día a día? ¿Cómo es tu día a día, el de las personas, tus vecinos con los que convives a diario? Pues desde que llegó Trump al poder, Ucrania sufre bastante más, la retaguardia ucraniana, los ataques rusos, porque como que ahora mismo Putin tiene la carta blanca de hacer todo lo que él quiere, porque tiene plazos que le concede eventualmente Trump, ¿no? Entonces esta noche hemos sufrido, por ejemplo, en mi zona un bombardeo con drones y es algo que sufrimos a gran escala ya desde hace mucho tiempo, pero se intensificó con la llegada del nuevo presidente americano y con su nueva política de diálogo con Rusia. Entonces todo ese diálogo es destrucción y muerte en Rusia. ¿Y cómo vivimos? Bueno, ya estamos bastante acostumbrados a esa guerra, pero en los últimos meses, como nos lanzan más de 600 drones por la noche, es una cantidad brutal, son drones kamikaze que pueden destruir uno de ellos, un portal de un edificio, pues mucha gente ha vuelto a bajar a los refugios, porque antes ya vivíamos un poquito así más relajados. Y ahora los ataques se intensificaron y vemos que hay mucha más destrucción. Claro, en uno de tus vídeos te escuché, perdona Olga, precisamente hablando de los ataques de los drones, que Alberto Rojas, aquí el periodista del diario El Mundo, nos explicó en qué consistía y cómo había evolucionado, digamos, este tipo de industria armamentística y cómo se estaba librando ahora, ¿no?, en el frente con los drones, ¿no? Tú comentabas en uno de tus vídeos cómo el ataque de los drones es un ataque muy prolongado, son muchas horas de duración, incluso pueden durar 10, 12 horas, y claro, pues en el día a día vuestro, lógicamente durante 12 horas no podéis estar en un refugio y esto conlleva que muchas familias, por ejemplo, hayan encontrado en su propio domicilio, en su propia casa, ¿no?, ese lugar, digamos, de seguridad, que puede ser un baño, un pasillo, una habitación a lo mejor ciega, en donde se pueden tirar horas, ¿no? Y estamos hablando pues de personas mayores, de niños, de adultos, ¿no? Pues sí, o simplemente ignorar este peligro. Y esto también causa... porque claro, tú imagínate, los niños, los mayores a veces no van al refugio, pero los niños tienen que bajar. Entonces un niño tiene que, yo por lo menos tengo varias guarderías a mi lado, de repente suenan alarma y los niños de 3 o 4 años van corriendo al refugio y su vida es esto, ¿sabes? Todos los días ir corriendo, interrumpir su paseo, su juego, su lo que sea, correr al refugio, esconderse de las armas. Y llevamos 3 años y medio de esto. Y no se puede establecer ni siquiera un proceso normal educativo, porque los colegios básicamente estudian online. Los que no tienen refugios adaptados, hay pocos. Entonces, en la ciudad como Kharkiv se han habilitado escuelas dentro del metro, porque el metro está en la profundidad y hay alguna escuela donde los niños bajan al metro a estudiar. Y todo esto es un golpe psicológico muy duro que está sufriendo Ucrania a diario. Y yo no sé, yo advierto a todo el mundo que vamos a necesitar todos, tanto mayores como niños, una rehabilitación psicológica después de terminar esta guerra, por todo lo que hemos vivido y visto, ¿no? Bueno, pues Olga, nosotros... Los niños, por ejemplo, sí.
Sí, esto es parte de nuestra vida, pero es tremendo, ¿no? Que nos obliguen a vivir esto por la locura de un psicópata que quiere ser emperador en el siglo XXI y que el mundo no tenga capacidad de pararlo, aunque la tiene, pero no la ejerce. Entonces, para nosotros también es un duro sentimiento de injusticia que vivimos. Olga, seguiremos muy pendientes de lo que allí suceda. Por supuesto, te vamos a seguir viendo y escuchándote en esos relatos que haces en tu canal en YouTube, donde, por cierto, y esto es tu historia personal, ¿no? Tú digamos que autoimpones ese rigor informativo, ¿no? Para contar desde dentro lo que está sucediendo cuando tú eres una persona que perfectamente podrías estar fuera del país, porque así tuviste esa oportunidad, pero decidiste quedarte dentro para poder contarlo. Sí, eso fue mi opción, es una forma de apoyar a toda la gente que hemos quedado a luchar. Creemos en nuestra victoria, por eso estamos aquí y estamos aguantando muchas cosas que pocos pueblos aguantarían, pero creemos en que la libertad y la justicia vencerán. Pues ojalá la libertad y la justicia vencerán. Olga, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con todos nosotros. Olga Tarnowska desde Ucrania. Muchas gracias y buenos días, Olga. Y gracias a ustedes por ese interés por Ucrania. Venceremos. Es la mañana. Desde luego yo creo que a muchos políticos les cuesta conciliar el sueño porque no han practicado todavía el tranquiler. Con el tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler en Madrid, los propietarios ya van a poder dormir tranquilos, no van a tener que ocuparse absolutamente de nada. Va a ser directamente la Agencia Negociadora del Alquiler la que pague puntualmente a los propietarios las rentas de los alquileres y gracias a esa extensa garantía del pago de rentas que ofrece en el caso de impago, pues cubre, por ejemplo, las rentas impagadas que se produzcan hasta que recuperen su vivienda. Esto solo con el tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler. Información en el 920 20 11. 920 20 11. Jaime Fernández, nuestros oyentes sí que están tranquilos, ¿verdad? El contestador, ¿no? Y el audio WhatsApp les sirve también un poco de terapia. Hoy, ¿qué les quieres preguntar? Pues el contestador está que arde, hay muchos temas que podríamos consultar, pero hoy queremos preguntar a nuestros oyentes si ante el recién destapado caso Montoro debe Alberto Núñez Feijóo romper con cualquier rastro de corrupción que pueda salpicar al Partido Popular. Es verdad que desde Génova ya han asegurado que no existe responsabilidad política alguno, ni tiene nada que ver, pero queremos saber si consideran que esta debería ser la estrategia de Líder Popular. Ya nos pueden dejar sus opiniones en Instagram, en @eslamañana de FJL, o a través de un audio WhatsApp en el 648 91 92 60. Bueno, pues te escuchamos al filo de las 10 de la mañana. Muchas gracias, Jaime. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida regresamos ya con nuestra tertulia. Es la mañana. Es radio.